Mi hijo me tenía miedo, así que lo abracé. Me dijo que nunca pensó que lo considerara como mío. No lloré, solo le prometí cambiar. Lastimaba constantemente a mi esposo, que me amaba con todo su corazón solo para estar con mi primer amor. Pero al final fui traicionada por mis amigos y por ese supuesto gran amor. Cuando recuperé mis recuerdos, me alejé de ellos de inmediato y volví a los brazos de mi esposo. Después de llevarme un golpe en la cabeza con un libro que cayó del cielo literalmente, aparecieron nuevos recuerdos en mi mente. Y por culpa de esos recuerdos, toda esa obsesión por mi primer amor desapareció al instante. Cuando desperté, todavía ésta estaba medio atontada, pensando que estaba en un sótano oscuro y húmedo, despertando cada día preocupada por cómo iba a ganar dinero, porque si no acabaría en la calle. Al día siguiente miré a mi alrededor. La habitación estaba decorada con lujo, todo arreglado justo como me gusta. Los recuerdos extra eran tan vívidos que parecía que el cielo me estaba mandando un mensaje. Si sigues Venecia, vas a tocar fondo. Abrí las cortinas y vi un inmenso campo de rosas. Mi esposo Adrián había contratado jardineros profesionales solo para plantar esas flores. Toda la decoración de la casa, hasta la última flor del jardín, había sido pensado en base a mis gustos. Pero antes yo veía todo eso como una jaula de oro. Agarré mi celular y, como ya me lo imaginaba, tenía varios mensajes de mi mejor amiga Raquel. Habíamos quedado en salir hace 3 días, pero el dichoso libro me tumbó antes de salir de casa y todo se fue al traste. Hazel, Adrián te encerró otra vez. Está loco. Yo te voy a ayudar a escapar. Joaquín todavía te está esperando. No pude aguantar la risa. Ella le decía loco a Adrián, pero usó hasta el último truco del manual para seducirlo. En cuanto me fui y Joaquín, mi primer amor, ese que supuestamente aún me amaba, ya había salido con medio mundo por ahí. En los nuevos recuerdos llegué al punto de intentar suicidarme para obligar a Adrián a darme el divorcio. Él quedó destrozado, hecho pedazos, pero aún así me dejó la mayor parte de los bienes. Lástima que todo terminó en manos de Joaquín, que me engañó rapidito. Solo entonces entendí que todo había sido una ilusión. No le contestaba a Raquel desde hacía 3 días y se notaba que ya estaba poniéndose nerviosa. No paraba de mandar mensajes, tratando de meter cizaña entre Adrián y yo, mientras pintaba a Joaquín como el gran amor de mi vida. Adrián vuelve del extranjero en 2 días. Va a ser tu última oportunidad. Los pasos de Adrián siempre fueron un misterio, pero ya sabía hasta el día exacto en que volvía. Eso solo demostraba que tenía gente espiando sus movimientos. Pensé por un momento y abrí nuestro chat. Todos los mensajes eran de él, desde buenos días hasta actualizaciones de su vuelo. Pero yo nunca le había respondido. El último mensaje fue de anoche. Adrián avisaba que el vuelo había sido reprogramado y que volvía hoy antes. Solo de leer eso ya me daba dolor de cabeza, pero esta vez sentí una nostalgia enorme. Está bien, te espero. Cuídate. En el camino, justo después de enviar el Point Essential, escuché un alboroto abajo. Un coche se había detenido en la entrada de la casa. Un niñito de unos 5 años bajó del auto con su mochilita del jardín de infancia a la espalda y algo en la mano. A medida que entraba en la propiedad, todos los que pasaban lo saludaban, porque era nuestro hijo, mío y de Adrián. Y como era igualito a su padre, yo nunca pude encariñarme con él. Recuerdo haber oído una vez a nuestro hijo preguntarle a su papá papi, ¿será porque me porto mal que mami no me quiere? Adrián lo cargó en brazos, acariciándole suavemente la carita. Tal vez sea porque te pareces demasiado a papá. Cuando bajé, nuestro hijo acababa de entrar. Al verme, sus ojitos brillaron, pero se acercó con cautela. Mami. Se quedó mirándome hasta que notó el embrión en mi frente. Sus ojos se abrieron de par en par y corrió hacia mí. Mami, ¿qué te pasó en la cabeza? Solo fue un accidente, hijito. ¿Y tú? ¿Te fue bien en la escuelita esta semana? Al ver su carita tan atenta, no resistí y le limpié el sudor de la frente con la mano. Se sobresaltó un poco, pero enseguida se acurrucó en mi mano. Me fue muy bien. Hasta gané una estrellita dorada de la profe. La ama de llaves nos miraba nerviosa y se acercó con cautela. Joven maestro, ¿por qué no vamos a jugar con tus juguetes y dejamos que la señora descanse un poco? Nuestro hijo me miró con lástima. Claramente sin querer irse, pero soltó mi mano. Casi nunca teníamos momento. Antes, yo sentía una mezcla de amor y rechazo por él. Pero ahora todo lo que quería era recuperar el tiempo perdido. Ni siquiera puedo hablar con mi propio hijo. Levanté una ceja. La ama de llaves se encogió y retrocedió de inmediato. Al parecer mi comportamiento anterior había dejado a todos en alerta. Solo mi hijo me miraba sin entender nada, sus manitas gorditas jugando con el borde de su camisa.
Después de un ratito, finalmente habló bajito mami. ¿Quieres ver mi estrellita dorada? Recién entonces noté que había estado sosteniéndola todo el tiempo. Asentí con la cabeza. En ese momento abrió una gran sonrisa y me puso la estrellita en la mano con mucho orgullo. Está preciosa. Mi bebé es muy inteligente. Todos a nuestro alrededor se quedaron boquiabiertos. Nuestro hijo se emocionó tanto que pasó el resto del día sin poder hablar bien. Jugaba cerca sin alejarse mucho, lanzándome miradas de reojo cada tanto. Finalmente no resistí y le di unas palmaditas en el regazo. ¿Quieres sentarte en el regazo de mamá y jugar un ratito? Mi hijo se levantó, miró los juguetes con algo de duda y entonces sonrió todo emocionado. Antes de correr hacia mí, se sentó obedientemente en mis piernas, levantando los ojos de vez en cuando para ver mi expresión mientras jugaba. Mami, ¿quieres jugar con los juguetes o leer un cuento? Detrás de ese comportamiento tan correcto había una enorme falta de cariño materno. Siempre caminaba en puntitas conmigo, con miedo de molestarme, y eso me partió el corazón. Lo acerqué a mí y lo abracé con fuerza. Todo está bien ahora, amor. Desde hoy mamá va a hacer todo lo que tú quieras juntito contigo. Pasé todo el día jugando con mi hijo. Cuando cayó la noche, estaba más cansada de lo normal. Apenas mi cabeza tocó la almohada a mitad de la madrugada, sentí un frío extraño a mi lado. Intenté jalar la cobija, pero mi mano fue detenida por un cuerpo sobre mí, tan pesado que apenas podía respirar. Abrí los ojos, aún medio dormida, y me encontré con un par de ojos almendrados. Me quedé hipnotizada al instante. Adrián era innegablemente guapo. Eso nunca lo podría negar. Tenía los ojos rasgados, seductores, con un lunar justo debajo. La primera vez que nos vimos llegué a ¿será que esas leyendas de espíritus zorros son ciertas? Porque vamos, un hombre de traje de 3 piezas que logra seducirte solo con una mirada surrealista. Hola, Hazel. Su voz salió ronca, baja como un hechizo. ¿Cuánto tiempo? ¿Me extrañaste? Sus dedos fríos recorrieron mi rostro, deslizándose hasta el cuello y me ericé entera. Suéltame las manos primero. Se removió un poco, aún durmiendo, y agarró mi blusa con la manita pequeña, como si supiera que yo estaba ahí. Permanecí a su lado hasta el amanecer, observando el sol salir por las rendijas de la cortina y preguntándome en qué momento todo se había echado a perder al punto de ya no reconocer quién era. Me levanté en silencio, tratando de no despertarlo. Bajé a la cocina y encontré a la gobernanta preparando el café, con esa expresión cuidadosa de quien pisa sobre huevos. Me miró sorprendida al verme tan temprano, y aún más, al notar que yo misma preparé una taza de té. «Puede descansar un poco», murmuré. «Hoy yo me quedo con él». Ella dudó. Después asintió con una leve sonrisa. Tal vez un gesto simple, como levantarme antes que él y preparar el café, no borrará los años de negligencia. Pero era el primer paso. Mientras el día seguía, revisé los mensajes de Raquel y decidí no responder. Los borré uno por uno. Sí. Cada palabra de ella era como veneno disfrazado de preocupación. Ahora lo sabía. Y cuanto más releía, más pena sentía por mí misma por haber creído que ella era mi amiga. Esa misma tarde, Adrián llamó. Él raramente hacía eso. Siempre prefirió resolver todo personalmente. Pero ahora había una urgencia en su voz. ¿Tienes un minuto? Habla. Necesito mostrarte algo. Y creo que es importante para los dos. Encuéntrame hoy, en la casa vieja de tus padres. A las 7. La casa vieja. El lugar donde todo comenzó. Donde me pidió noviazgo, después matrimonio. Donde reímos, lloramos, y donde yo también comencé a perderme. No respondí de inmediato. Una parte de mí quería colgar. Otra quería entender qué me quería mostrar ahí. Voy. Llegué a la hora marcada. El portón aún chirriaba como siempre. Las hojas secas se acumulaban en las esquinas del jardín, ahora abandonado. El lugar tenía olor a recuerdos, y no necesariamente buenos. Adrián ya me esperaba en la sala de estar, con algunos papeles sobre la mesa, pero lo que me llamó la atención fue la carpeta roja al lado. Tenía el logo de su empresa. Conocía ese símbolo. ¿Qué es esto? Contratos. Con Joaquín. Se me revolvió el estómago. Él te buscó meses antes de que huyeras con él, dijo Adrián, mirándome sin pestañear. Quería vender ideas, fingir que era un gran empresario, pero en realidad solo quería lo que yo tenía, lo que era nuestro. ¿Y por qué me estás mostrando esto ahora? Porque quiero que entiendas que, aún sabiendo, aún viéndolo usarme para llegar hasta ti, nunca te lo impedí, porque pensaba que necesitabas descubrirlo por ti misma. Tomé la carpeta y comencé a hojear. Todo era real. Contratos tachados, propuestas rechazadas, cláusulas falsificadas y fechas.
fechas que coincidían con esas semanas en que Joaquín me hacía creer que estaba abriendo una empresa con ayuda de un inversionista anónimo. «Sabías todo el tiempo», susurré. Me enteré el día que me llamó hermano. Adrián soltó una risa amarga. Fue ahí que me di cuenta de que no me ibas a escuchar si te lo decía. Necesitabas caer. Sentí que se me cerraba la garganta. Y aún así, me diste la casa, las cuentas, la custodia compartida. Porque eras la madre de él, y porque, a pesar de todo, aún esperaba que te reencontraras. No pude responder. No ahí. Salí de la casa vieja en silencio, sosteniendo la carpeta como si pesara toneladas. Volví a casa y encontré a nuestro hijo dibujando en el suelo de la sala. Me vio y corrió con un papel en la mano. «Mira, mami, es nuestra casa. Y este soy yo, tú y papá». Miré el dibujo. Tenía garabatos desproporcionados, corazones mal hechos y un sol sonriendo en la esquina de la hoja. Pero lo que más me llamó la atención fue que, en el dibujo, yo sostenía la mano de Adrián. ¿Por qué estoy sosteniendo la mano de papá? Se rascó la cabeza, pensativo. Porque cuando uno sostiene la mano de alguien es porque todavía ama. Eso me desarmó. Me arrodillé frente a él y lo abracé. Fuerte. Muy fuerte. Como si tratar de arreglar todo comenzara ahí, en ese abrazo. Más tarde, mientras él dormía, fui hasta el cuarto de huéspedes. Adrián estaba ahí, acostado con los ojos cerrados. Entré despacio. Vi los contratos. Y leí todo. Él no abrió los ojos, pero su mano apretó levemente la sábana. Y tenías razón. Sobre todo. Y yo fui cruel. Silencio. No vine a pedir perdón. Continué. Solo vine a agradecerte. Por no haberme abandonado aun cuando fui la peor versión de mí misma. Finalmente abrió los ojos. Te dejé, Hazel. Solo que no te abandoné. Eso dolió más que si hubiera gritado. Más que cualquier venganza. Porque hablaba con verdad. Sin rabia. Solo con cansancio. No sé qué será de nosotros, dije, sentándome en el borde de la cama. Pero quiero empezar a ser una buena madre. Por él. Y tal vez, algún día, alguien de quien no te arrepientas de haber amado. Él no respondió. Pero tampoco me echó del cuarto. Nos quedamos ahí, en silencio. Por primera vez en mucho tiempo. No como enemigos o extraños. Solo dos adultos demasiado quebrados para fingir que todo podía volver a ser como antes. Y tal vez fuera mejor así. Porque si algo nacía ahí, sería real. Sin ilusiones, sin idealizaciones. Solo verdad. Y ella, por más dolorosa que fuera, era todo lo que nos quedaba. Él arqueó una ceja, como si estuviera considerando si obedecía o no. Durante largos segundos, solo me miró fijamente. Sus dedos aún descansaban sobre mi cuello, fríos, firmes, y por un momento pensé que se iba a reír de mi osadía. Pero, con un suspiro profundo, me soltó. Sentí la sangre volver a circular en las manos, y me senté en la cama, tratando de recuperar el aliento y la cordura. «Volviste más temprano de lo que dijiste», murmuré, tratando de mantener la voz estable. «¿Y tú finalmente me respondiste? Ya es un milagro», dijo él con una sonrisa cansada, pero genuina. Lo observé a la luz tenue de la lámpara. Los ojos seguían siendo los mismos, pero había cansancio ahí, un desgaste que tal vez yo misma haya causado. Se alejó, sentándose en el borde de la cama como si el peso del mundo estuviera en sus hombros. «¿Qué pasó, Adrián? ¿Esperabas otra cosa? ¿Que estuviera en brazos de Joaquín?» Me miró. Una mirada vacía, dura, que no expresaba rabia, sino un tipo de agotamiento que duele más que cualquier grito. «Ya no espero nada de ti, Hazel». Esas palabras me cortaron más profundo de lo que podía admitir. Me vestí en silencio. Y él no dijo una palabra. Solo observaba. Cuando fui hasta el pasillo y bajé las escaleras, vi que nuestro hijo dormía en el sofá, con el librito infantil aún sobre el pecho y la estrella dorada colgando de la camisa. Se me encogió el corazón. «Quería esperarte despierto», dije sin mirar atrás. «Preguntó por ti todo el día». Adrián no respondió. Bajó en silencio y lo alzó con el mismo cuidado de siempre. Cuando pasó por mi lado, casi dije algo. Casi le pedí que me dijera qué estaba sintiendo. Pero me callé, porque ya lo sabía. Fui a la terraza, necesitaba aire. El campo de rosas aún estaba ahí, como un recordatorio silencioso de todo lo que él hizo por mí, y todo lo que yo destruí. Tomé el celular. Raquel había enviado 3 mensajes más. Si él volvió, va a tratar de manipularte otra vez. Necesitas recordar quién eres. Hazel, escucha. Él solo quiere atraparte. No te engañes. Los borré todos. Después, fui hasta el jardín.
Me quité los zapatos y dejé que la hierba fría me recordara que aún estaba viva. Sentí un peso en el pecho que no sabía cómo nombrar. Vergüenza, tal vez. Culpa, con certeza. Pero había algo peor. Arrepentimiento. Lo tuve todo. Y lo tiré por una ilusión. Y lo peor. Lastimé a quien me amaba. Un hijo que creció con miedo de mí. Un marido que se volvió un extraño. Amigos que me usaron como juguete. Y todo porque confundí obsesión con amor. A la mañana siguiente, Adrián ya se había ido. La gobernanta dijo que llevó a nuestro hijo a la escuela y fue directo a la oficina. Me extrañó. Él no solía huir. Solía enfrentar. Decidí ir hasta allá. Necesitaba entender qué estaba pasando. En el edificio, me pararon en la recepción. La señora Hazel no está en la lista de visitantes autorizados, dijo el guardia de seguridad sin mirarme a los ojos. ¿Cómo que no? Soy la esposa del dueño. Órdenes del señor Adrián. Solo con cita previa. Me quedé ahí parada, inmóvil, sintiendo las miradas de lástima de las recepcionistas. Eso era. Ya no formaba parte de su mundo. Salí de ahí humillada, y con el orgullo herido, el mismo orgullo que me llevó a traicionar, a mentir, a huir. En el camino de vuelta, decidí pasar por el jardín de infancia. Quería buscar a nuestro hijo, almorzar con él, estar con él, ser una madre, aunque fuera demasiado tarde. Pero, al llegar, vi a Raquel. Estaba apoyada en el carro, con anteojos oscuros, cabello recogido y con la audacia de alguien que cree que aún tiene poder. Y lo peor, estaba conversando con una de las maestras. ¿Sobre qué? No lo sé. Pero las dos se reían. Raquel, la llamé, con la voz más firme de lo que esperaba. Volteó la cara despacio, como si yo fuera una molestia, y sonrió. Te tardaste en darte cuenta, ¿no? ¿Darme cuenta de qué? Que solo eres un obstáculo, una piedra en el zapato. Adrián merecía algo mejor. Joaquín también, pero tú siempre fuiste un peso. Sentí un frío en la espalda. ¿De verdad me estás diciendo esto así frente a la escuela? ¿Por qué no? ¿Ahora tienes vergüenza? ¡Qué gracioso! Nunca tuviste vergüenza de humillar a Adrián, de traicionarlo, de decir que lo odiabas solo porque él te amaba de una manera que Joaquín nunca pudo. Se acercó, y yo di un paso atrás. Te crees especial, Hazel, pero todo en ti siempre fue prestado. Hasta este matrimonio, hasta este niño que nunca quisiste. Mi mano hormigueaba de rabia, pero no reaccioné. Ya había dado suficientes espectáculos. Hice lo que ella no esperaba. Sonreí. Gracias, frunció el ceño. Gracias por mostrarme quién siempre fuiste. Puedes correr tras Joaquín. Puedes tratar de seducir a Adrián. ¿Pero sabes que nunca vas a tener? Cruzó los brazos. Un hijo que me mire como el mío me miró ayer. Raquel tembló por un segundo. Eso era. Podía no tener más nada, pero tenía algo que ella nunca tendría. Arrepentimiento real. Y una oportunidad, aunque pequeña, de tratar de arreglar las cosas. Volví a casa en silencio, con el corazón aún en pedazos. Y fue solo cuando entré al cuarto de nuestro hijo, y vi ese dibujo torcido con 3 personas tomadas de la mano, él, yo y Adrián, que entendí. Este era el nuevo comienzo. O el último. Dependía solo de mí. Esa noche, esperé a Adrián en el sofá, sentada en la oscuridad, con la única compañía del ruido del reloj colgado en la pared. Las manecillas parecían burlarse de mi ansiedad. Cuando oí que se abría la puerta del frente, mi corazón dio un salto. Entró en silencio, con la corbata floja y las mangas de la camisa dobladas. Al verme ahí, dudó. Hazel, necesitamos hablar, dije antes de que pudiera seguir directo al cuarto. No respondió, pero tampoco desvió la mirada. Cerró la puerta detrás de él, colgó la llave en el gancho y se sentó en el otro sofá, como si estuviéramos a punto de negociar un contrato. Fui a tu empresa hoy, comencé tratando de mantener la voz firme. Me pararon en la recepción. No debiste haber ido, respondió seco. Ya no es tu lugar. Esas palabras dolieron más de lo que imaginé. No es justo, Adrián. Me dejaste entrar en tu vida, me diste todo, y yo lo arruiné. Pero ahora estoy tratando de hacer las cosas bien. Soltó una risa sin humor. ¿Ahora? Después de destruirme emocionalmente, después de usar a nuestro hijo como moneda de cambio, después de correr tras un hombre que solo quería tu cuenta bancaria, estaba perdida, respondí en un susurro. Y tú también te equivocaste. Adrián me miró con una mezcla de lástima y decepción. Yo solo amé demasiado. Ese fue mi error. Se hizo un silencio largo. Mi corazón latía fuerte. Quería gritar, suplicar, decir que me arrepentía. Pero no había espacio para eso. Él ya no era el mismo. El Adrián que me esperaba en el aeropuerto con flores había muerto.
El hombre que ahora me miraba solo quería distancia. Vi a Raquel hoy. Solté, solo para cambiar de tema. ¿Aún te busca? Preguntó, arqueando una ceja. Me espera en la puerta de la escuela de nuestro hijo. Conversa con las maestras, trata de hablar con él. Por supuesto que lo intenta. Siempre quiso lo que era mío. ¿Y tú? ¿Yo? Me miró fijamente. Yo me cansé de dejar que me trataran como un premio de consolación. Basta. Antes de que respondiera, se levantó y fue hasta el pasillo. Se detuvo en la puerta y dijo, sin voltear la cara: Nuestro hijo te ama. Él no entiende lo que pasó, pero lo siente. Si realmente quieres cambiar, empieza por él. Porque yo ya no creo en tus palabras. Y entonces subió, dejándome sola otra vez. Al día siguiente, pasé toda la mañana con nuestro hijo. Hice panqueques. Lo llevé al parquecito. Me senté en la arena con él. Vi esa sonrisita tímida surgiendo otra vez. Poco a poco, él parecía olvidar el miedo, la inseguridad, la duda. Y yo comenzaba a recordar cómo era amar de verdad. Pero Raquel no se rendía. Cuando volvimos, encontré un sobre pegado en el portón. Una nota con su letra. Hoy a las 4 p.m., cafetería de la esquina. Trae lo que quede de tu dignidad. Por alguna razón que ni sé explicar, fui. Estaba ahí, ya sentada, tomando un capuchino. Me miró como si fuera una vieja amiga. Me senté, sin saludar. Me alegra que hayas venido, dijo. Eso muestra que aún hay algo ahí adentro que vale la pena explorar. Dime de una vez qué quieres, Raquel. Sonrió, sacando del bolsillo una pequeña memoria USB. Aquí adentro está la grabación de Joaquín conversando con uno de mis contactos. Él confirma que solo estuvo contigo por interés, que eras patética, pero que él necesitaba a alguien para pagar las deudas. Se me heló la sangre. ¿Por qué me estás mostrando esto ahora? Porque me cansé de fingir. Él también me dejó. Desapareció. Se llevó mi dinero, mi tarjeta, mis ahorros. Y yo perdí todo. Raquel finalmente parecía humana. Los ojos enrojecidos, el maquillaje corrido. Tú ganaste, Hazel. ¿Quieres saber la verdad? Él nunca nos amó a ninguna, solo lo que podía sacar. Tomé la memoria USB con la mano temblorosa. ¿Esto cambia todo? No, respondió. Pero tal vez te libere. Ahora puedes ver las cosas como realmente son. Yo fui una pésima amiga. Hice cosas de las que me avergüenzo. Y ya no quiero esta vida. Se fue antes que yo, dejándome ahí con otro pedazo de la verdad que tanto quise evitar. Esa noche le mostré el audio a Adrián. Lo escuchó todo en silencio. Al final, Oliver cerró la laptop y dijo: ¿Ahora entiendes? Entiendo, pero no es por él que quiero arreglar las cosas. Es por mí, y por nuestro hijo. Asintió despacio. Sigue, susurré. ¿Qué? Llamándome Hazel. Parece que olvidaste que mi nombre completo es Hazel de la Rosa Andrade, tu esposa. No respondió. Solo fue hasta el cuarto de nuestro hijo, besó su frente y apagó la luz, y cuando pasó por mi lado, se detuvo por un segundo. Y entonces, por primera vez en meses, murmuró: Buenas noches, Hazel. Sonreí. Fue la primera grieta en el hielo. Pero no me engañé. Aún estábamos en un campo minado. Y lo peor aún estaba por venir. A la mañana siguiente, unos golpes insistentes en la puerta me despertaron antes del despertador. Me levanté, aún somnolienta, pensando que sería alguna entrega, pero al abrir, me encontré con dos oficiales de justicia. Uno de ellos sostenía una carpeta, el otro ya preparaba la tablilla. ¿Señora Hazel de la Rosa Andrade? Sí, soy yo. Estamos aquí para notificarle una citación. El señor Joaquín Valenzuela interpuso una demanda contra usted por enajenación patrimonial y fraude. Todo dio vueltas. Tomé los papeles con manos temblorosas, apenas oyendo lo que decían. Joaquín, después de todo, aún trataba de arruinarme. Las acusaciones eran absurdas. Decía que yo lo convencí de invertir parte del dinero que Adrián me dio en el divorcio, que yo lo manipulé y lo perjudiqué financieramente. Él había firmado todo por libre voluntad. Es más, me usó para su beneficio. Y ahora se hacía la víctima. Adrián apareció en lo alto de la escalera en el momento en que los oficiales se retiraban. No preguntó nada. Solo bajó despacio y extendió la mano para los papeles. Leyó en silencio. Después levantó los ojos hacia mí. Esto es serio. Lo sé. Él quiere hundirme de una vez. ¿Y tienes cómo probar que no hiciste nada de eso? Tengo. Pero no sé si basta. En los días siguientes me volví una sombra. Pasé horas con abogados, buscando documentos, tratando de organizar todo lo que Joaquín firmó. Cada transacción, cada transferencia. No quería involucrar a Adrián.
pero él fue arrastrado dentro de todo. Y, aún así, no me abandonó. Ni una vez. Cierta noche, cuando yo apenas tenía fuerzas para comer, él dejó una taza de té frente a mí. «No voy a dejar que te destruyan», dijo con voz baja. «¿Por qué? Después de todo lo que te hice», respiró profundo. «Porque ahora estás luchando». Eso me desmontó. Y fue en ese mismo instante que me di cuenta de que, mientras yo corría tras hombres que me disminuían, Adrián siempre estuvo ahí, no como héroe ni como mártir, sino como hombre. De verdad. El juicio llegó rápido. La audiencia fue larga, agotadora. Joaquín apareció con una apariencia renovada, traje caro, barba arreglada, ese aire de pobrecito ensayado hasta los huesos. La fiscalía lo trataba como víctima de una mujer manipuladora. Pero yo tenía algo que él no esperaba. Pruebas. Declaraciones bancarias, intercambios de mensajes, capturas de pantalla y, lo más fuerte, el audio en la memoria USB que Raquel me había entregado. La grabación de Joaquín diciendo, con todas las letras, que solo estuvo conmigo por el dinero, que yo era tonta, pero útil, y que pretendía joderme después de drenar todo. Cuando el juez escuchó eso, miró directamente a Joaquín con desprecio. ¿El señor tiene algo que decir sobre esta grabación? Trató de evadir. Dijo que era fuera de contexto, que estaba borracho, que todo era montaje. Pero no funcionó. La sentencia fue leída al final de la tarde. Las acusaciones fueron archivadas. Y más. Joaquín fue condenado por litigio de mala fe y obligado a resarcirme los costos procesales. Salió de ahí pálido, derrotado y con la imagen destruida. Raquel desapareció. Nunca más dio señales de vida. Dicen que se mudó a otro estado. Fue mejor así. A la salida del tribunal, Adrián me esperaba afuera. Nuestro hijo sostenía su mano, con la estrellita dorada aún colgando de la camisa. Él se empeñaba en usarla siempre que yo iba a algún lugar importante. ¿Mami ganó?, preguntó, ansioso. Me agaché y sostuve su rostro. Mami sobrevivió, hijo. Y eso ya es una victoria. Sonrió, abrazándome fuerte. Y Adrián solo me observaba, con ternura, con respeto, pero no con amor. Esa noche empaqué mis maletas. Sabía que no podía continuar ahí. Necesitaba crecer sola, reconstruir mi vida fuera de las paredes de esa casa que tanto me dio y que yo, por tanto tiempo, desprecié. Antes de salir, dejé un sobre la mesa de la cocina. Dentro, una carta simple. Adrián, gracias por todo. No pido perdón, porque no lo merezco. Pero espero, desde el fondo del corazón, que algún día puedas recordarme sin dolor. Cuida bien a nuestro hijo. Hoy soy una mujer nueva. Y eso es gracias a ti. Hazel. Cuando salí por la puerta del frente, el sol salía en el horizonte. Caminé sin mirar atrás. Por primera vez no huía de algo. Corría hacia mí misma. Y esta vez, no me iba a perder otra vez. Me detuve en medio de la acera. El sol ya pegaba fuerte en el rostro, pero algo dentro de mí gritaba para no seguir. Adelante. No podía repetir el mismo error de siempre. Huir. Abandoné tantas cosas, tantas veces, que lo último que quería ser ahora era alguien que abandona. Respiré hondo. Saqué el celular del bolsillo y mandé un mensaje. Adrián, sé que no me debes nada, pero, por favor, escúchame. Solo una vez. Por nosotros. Por él. Esperé. Minuto tras minuto. Me senté en un banco de la plaza. El corazón disparado. Ya iba a guardar el celular cuando él respondió. Hoy. A las 19. En el jardín. Se me apretó el pecho. No dijo ok ni sí. Solo mandó el lugar y la hora. Pero para mí, eso era suficiente. Pasé el día en silencio. No volví a casa. Me quedé en un café cerca del jardín. Escribí todo lo que quería decir. Después, lo rompí. No era con discursos ensayados que me iba a redimir. Cuando llegué, él ya estaba allí, de pie, con las manos en los bolsillos, mirando las rosas que él mismo plantó años atrás. Viniste, murmuré, más para mí que para él. Él no respondió. Solo me miró. No con rabia, sino con esa extenuación de quien ya lloró todo. No me fui, continué. Di 2 pasos y me di cuenta de que correr nunca me llevó a ningún lado. Adrián se dio vuelta de espaldas. Pensé que se iba a ir, pero solo respiró hondo. ¿Y ahora? Ahora, quiero tratar de arreglar. Sé que eché todo a perder. Sé que no me debes ni siquiera una mirada. Pero estoy aquí, por primera vez en mucho tiempo.
Estoy aquí sin fingir, sin excusas, solo con la verdad. Él giró el rostro hacia mí, los ojos llorosos pero firmes. Hazel, te amé tanto que me perdí en el camino. Y tú me rompiste de maneras que ni sé explicar. Asentí, conteniendo las lágrimas. Lo sé, y no quiero que me perdones. Solo quiero que veas que cambié, que soy otra, y que, si aún hay espacio, aunque sea pequeño, me gustaría empezar de nuevo, aunque tome años, aunque no nos vaya bien. Solo quiero ser alguien a quien puedas respetar. Él caminó hacia mí despacio. Me miró bien a los ojos. Traté de odiarte, pero el problema es que fuiste, por tanto tiempo, el amor de mi vida. Y cuando vi que te estabas destruyendo y llevándote todo contigo, dejé de tratar de salvarte, porque yo necesitaba salvarme también. Tragué saliva, dolió, pero era justo. No vine a pedirte nada, Adrián. Solo quiero que sepas que estoy dispuesta a reconstruir todo, aunque sea solo la amistad, aunque sea solo la confianza, aunque tome 10 años. Me quedo. Él miró al cielo por algunos segundos. Después volvió la mirada hacia mí. Va a tomar tiempo. Tengo tiempo, respondí. Nos quedamos allí, en silencio, con el aroma de las rosas alrededor. Un silencio diferente, no de guerra, sino de paz cansada, de inicio. Él extendió la mano, dudando. Yo la tomé. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que no necesitaba huir. Después de ese apretón de manos en el jardín, Adrián no dijo nada más. Solo me condujo en silencio hasta el coche y me llevó de vuelta a casa. La misma casa que quise abandonar tantas veces. Pero esa noche, cuando entré, me di cuenta de que por primera vez no me parecía una prisión. Parecía un punto de partida. En los días siguientes, no hubo promesas, ni reconciliación romántica. Lo que hubo fue algo más raro. Convivencia real. Compartimos el mismo techo como dos adultos que tienen un hijo en común y una historia llena de cicatrices. Pero ahora, sin máscaras. Sin el juego del quién se equivocó más. Solo dos sobrevivientes tratando de entender si aún había algo vivo entre los escombros. En la primera mañana de esta nueva etapa, preparé el café. No era nada especial, pan, huevos y jugo. Pero cuando Adrián bajó y vio la mesa puesta, se detuvo en el umbral de la puerta, sorprendido. No dije nada, solo seguí moviendo el café. Él se acercó, tomó la taza y murmuró un «gracias», sin mirarme a los ojos. Pero había un vestigio de calidez en la voz, y eso me bastaba. Nuestro hijo llegó corriendo poco después, emocionado por verme allí. «¡Mami! ¡Mira!». La maestra me dejó dibujar con lápices de colores hoy. Mostró el dibujo, todo orgulloso. Lo puse en mi regazo, besé su mejilla y lo elogié como si hubiera pintado la Capilla Sixtina. Adrián nos observaba en silencio. Con cada gesto, mío parecía registrar, evaluar, tratando de entender si era verdadero. Y lo era. Ya no tenía prisa, ni sed de aprobación. Solo ganas de ser una buena madre, de estar presente. No para reparar el pasado, porque eso era imposible, sino para merecer el futuro. Poco a poco, el hielo se fue derritiendo. Comenzamos a salir juntos los fines de semana. Primero al parque, después a tomar helado. Adrián casi siempre se mantenía, callado, observando, pero comenzó a sonreír más. A veces, hasta se reía con nuestro hijo cuando se le caía helado en la ropa, o inventaba historias locas con superhéroes y dinosaurios. Por la noche, cuando nuestro hijo dormía, nos quedábamos sentados en la sala, sin televisión. Conversábamos de a poco. Al principio, solo sobre tareas de la escuela, agenda del colegio, consultas médicas, pero con el tiempo vinieron conversaciones más profundas. ¿Alguna vez me tuviste miedo?, pregunté cierta noche, mirando fijamente la taza de té. Adrián tardó en responder. No, tuve miedo por ti, de hasta dónde ibas a llegar para escapar de un dolor que nunca quisiste tratar. Eso me desarmó por dentro. No sabía cómo ser feliz. Pensaba que era culpa tuya que no sintiera plenitud, pero la culpa era mía. ¿Me traicioné antes de traicionarte a ti? Él asintió con un leve movimiento. No dijo, te perdono, pero dijo algo mejor. Entiendo. Y fue allí que comencé a creer que tal vez había un camino de vuelta. Meses pasaron así, viviendo el presente, sin acelerar el paso. El mayor progreso, sin embargo, fue con nuestro hijo. Volvió a confiar en mí. Comenzó a llamarme para jugar, a pedirme consejos, a mostrarme las tareas. Un día, de la nada, se lanzó a mis brazos y dijo, «Mami, hueles a hogar».
Lloré a escondidas en el baño esa noche. Un día, Adrián me invitó a cenar fuera, solos. Me puse nerviosa como si fuera la primera cita. Me puse mi mejor vestido, ese que él mismo compró años atrás y que nunca había usado. Cuando nos sentamos en el restaurante, él me miró como hacía mucho tiempo no lo hacía, como quien ve a alguien nuevo por primera vez. «Estás diferente», dijo. «Estoy tratando de ser mejor. Por mí, por él, y tal vez por ti». Adrián tomó mi mano por encima de la mesa. «No prometo nada. No sé si algún día te voy a amar como antes, pero creo que puedo amarte de otra manera, de una manera nueva, basada en quien eres ahora». Sonreí con los ojos llorosos. Ese es el único amor que me interesa. A partir de esa noche, comenzamos. Algo nuevo, sin el peso del pasado, sin tratar de imitar lo que fuimos, pero con la valentía de tratar de ser mejores juntos. Volvimos a dormir en el mismo cuarto. Despertábamos juntos para llevar a nuestro hijo a la escuela. Compartíamos las responsabilidades de la casa. Reíamos más. Llorábamos menos. Hubo recaídas, claro. Momentos en que él se retraía, o yo me acordaba de lo que hice y me llenaba de culpa. Pero aprendimos a conversar, a no huir. Un día, nuestro hijo hizo una obrita de teatro en la escuela y nos eligió para subir al escenario con él. Nos dio 2 papeles, papá héroe y mamá estrella. ¿Por qué estrella?, pregunté sonriendo. Porque aunque no la viera, sabía que estaba ahí. Esa noche, Adrián me abrazó en el silencio de nuestro cuarto. Fuerte, como antes. O tal vez mejor que antes. Y supe que lo habíamos logrado. No por haber vuelto a lo que éramos, sino por haber construido, juntos, algo nuevo, algo verdadero, algo nuestro. Me tomó mucho tiempo entender lo que significa ser familia, mucho tiempo de verdad. Durante años confundí amor con intensidad, confundí libertad con huida y confundí deseo con pasión. Mirando ahora, con la cabeza más clara y el corazón más sereno, puedo ver todo lo que destruyó lo que podríamos haber sido, y al mismo tiempo todo lo que nos hizo llegar hasta aquí, de una manera nueva, más real, más consciente. Mis errores comenzaron mucho antes de Adrián. Comenzaron cuando crecí creyendo que el amor necesitaba de mariposas en el estómago y del caos. Cuando vi a mis padres anulándose en nombre de un matrimonio y prometí que nunca sería como ellos. Cuando decidí que, a la menor señal de rutina o estabilidad, era señal de prisión. Fue así como traté a Adrián. Como prisión. Cuando, en realidad, él era puerto. Él me dio todo. El hogar, la seguridad, el hijo más dulce que podría imaginar. Y yo, ciega por mis fantasías, elegí despreciar. Preferí correr detrás de un amor viejo, Joaquín, que solo existía en mi cabeza. O peor, que existía solo mientras yo le era útil. Usé a Adrián. Engañé. Manipulé. Y lo peor de todo, abandoné emocionalmente a nuestro hijo. Esa tal vez haya sido la parte más cruel. Porque mi hijo no entendía lo que pasaba, solo sentía. Sentía cuando lo alejaba, cuando lo miraba como un recordatorio de la vida que decía no haber elegido, cuando él pedía cariño y yo respondía con distancia, cuando me preguntaba, con esos ojitos llorosos, qué había hecho mal para que no me gustara. Y la respuesta es que él nunca hizo nada mal. Lo hice yo. Fui yo. Fue necesario perder todo, y principalmente perderme a mí misma, para darme cuenta. Para ver a Adrián con los ojos correctos, para escuchar el llanto de mi hijo y entender que él no necesitaba regalos, viajes o juguetes. Me necesitaba a mí, a su mamá, presente, entera, de verdad. Cuando Adrián descubrió todo lo que pasó entre Joaquín y yo, podría haberme destruido. Tenía todas las armas para eso, y por algún tiempo pensé que las usaría, pero no las usó, porque, a pesar de todo, aún veía en mí una oportunidad, tal vez no de amor romántico, pero de redención, de reconstrucción, de hacer algo mejor por ese niño que tenía nuestros rasgos. Fue así como volvimos a empezar, con silencio, paciencia y tiempo, mucho tiempo. Volví a aprender a preparar el desayuno, a preparar la mochila de la escuela, a escuchar sobre dibujos y animales imaginarios. Volví a aprender a escuchar a Adrián cuando hablaba, y no solo cuando yo quería discutir. Volví a aprender a aceptar el silencio, sin necesidad de llenarlo con drama. Adrián me vio intentando, y, aunque herido, se permitió creer. No porque se lo pedí, sino porque lo vio, y lo sintió. Y lo más hermoso fue que, un día, sin anuncio, sin aviso, sin flores, volvió a llamarme amor. Fue en un susurro, en el pasillo de la escuela, cuando nuestro hijo tropezó, y él dijo,
Calma, amor. Está bien. Tardé en entender que era para mí. Y cuando lo entendí, mi corazón quiso desplomarse allí mismo, en el piso de esa escuela, con olor a tiza y lonchera. Pero me contuve, porque allí vivía el cambio. Ya no necesitaba escenas grandiosas para creer. Solo necesitaba sentir. Hoy somos otra cosa, algo que no existía antes. Somos familia. No la familia del comercial de margarina, sino la que se construye en las grietas, la que perdona sin olvidar, la que se mira a los ojos con respeto, la que se entiende sin necesidad de hablar. Nuestro hijo ahora duerme entre nosotros, de vez en cuando. Se acuesta con su librito en la mano y susurra en mi oído: «Mami, hoy fue el mejor día». Y sonrío, porque lo dice casi todos los días. Y sé que no es porque hicimos algo especial, sino porque finalmente siente que tiene a los dos cerca, juntos, presentes. De verdad, Adrián y yo no somos perfectos. A veces aún nos peleamos. A veces aún nos callamos cuando deberíamos conversar. Pero ahora tenemos algo que antes no existía: compromiso. Y no hablo de papel, ni de anillos. Hablo de presencia, de esfuerzo, de elección diaria. Él eligió quedarse. Yo elegí luchar. Y juntos, elegimos amar. De una manera nueva, madura, consciente. De una manera que ya no duele, o al menos que no lastima sin razón. Por eso, hoy, puedo decir con firmeza: somos una familia, porque fuimos al infierno juntos, y volvimos de la mano. Y eso nadie nos lo quita.